Domingo ha llegado a un punto crítico. Años de congestión, caos y frustración en las calles han llevado al gobierno a poner en marcha una nueva estrategia, el Plan RD Se Mueve, una intervención que promete reorganizar horarios laborales, eliminar giros a la izquierda, fiscalizar el mal estacionamiento y rediseñar cruces claves. La promesa es ambiciosa: reducir los tapones y devolver tiempo y orden a los ciudadanos. Pero la duda persiste, señores. ¿Estamos ante una solución real o solo ante otro intento que se diluirá en la rutina del desorden? Esta noche presentamos voces fundamentales para analizar lo que está en juego. ¿Se mueve el plan que por fin logre ordenar el tránsito o solo otro giro más en dirección incorrecta? La primera pregunta, desde su experiencia con los choferes y la realidad del transporte público, ¿cree que el cambio de horarios resolverá realmente el problema de los taponamientos o solo desplazará a otros horarios? Nosotros apoyamos la medida, entendemos que va a arrojar resultados positivos. Y en ese sentido la población está esperando lo que va a pasar. Ahora bien, yo he dicho que si no se pone en práctica la inspección técnico vehicular y si no se prohíbe la importación de motocicletas por un periodo de tiempo prudente, por ejemplo 3 años, 2 años, nos vamos a resolver los problemas a corto plazo y ni siquiera a mediano plazo, y dentro de 2 años nos vamos a encontrar con una realidad que es que diariamente en la República Dominicana se importan de 500 a 600 motocicletas y diariamente en República Dominicana se importan de 200 a 250 carros. Entonces, si tú me multiplicas eso, lo que va a pasar en 2 años es que aunque tengamos soluciones viales ahora, en el momento, se va a ir acumulando el problema. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la inspección técnico vehicular resolvería el problema del 35% de la chatarra que andan circulando, sin llenar ningún tipo de requisito, sin las condiciones mínimas de circulación. Entonces, si no se aplica la inspección técnico vehicular, ese 35% de la chatarra que va a un aumento, porque los vehículos se van deteriorando, el propietario del vehículo no le importa que se deteriore o no, porque no hay una autoridad que lo fiscalice y que le prohíba la circulación. Entonces se van a ir acumulando chatarra en la vía pública. ¿Cuáles serán los indicadores de éxito del plan RD Se Mueve? ¿En qué plazo esperan mostrar resultados medibles? Este plan está listo desde el 2022 para su implementación. Lo que persigue es agilizar. Esta medida tendrán como resultado agilizar el tránsito en la ciudad de Santo Domingo. En una medición que se realizaron de las medidas adoptadas, se estima en un promedio de un 20% para la economía del tiempo de los usuarios, optimizar el sistema de semáforo y poner en práctica algunas medidas que han caído en desuso, como el sistema SAR, de evitar el tránsito de los vehículos pesados dentro del Distrito Nacional. Sí tengo conocimiento, conozco el plan y conozco los modelos aplicados, conozco la calidad de la empresa internacional, quien fue la responsable de realizar estos estudios. Usted que conoce desde adentro el sistema, ¿qué tiene RD Se Mueve que no hayan tenido los más de 15 planes anteriores que terminaron sin resultado sostenible? Bueno, nosotros en definitiva vemos RD Se Mueve como parte de un anuncio más de este gobierno, que es un gobierno cosmético, un gobierno de likes, un gobierno de circo, pero de ninguna respuesta ni solución a los problemas del transporte, de la movilidad sostenible de personas y de carga, y sobre todo del tránsito y la seguridad vial. Y en ese sentido lo vemos como un anuncio desesperado ante la falta de respuesta. ¿Y por qué digo eso? Porque este gobierno en el tema de la movilidad, del transporte, del tránsito ha fracasado.
ha fracasado porque tener 4 directores del Intran en 4 años te dice la falta de estrategia, de planificación, de proyectos, de planes, y precisamente se han destituido y se han cancelado no por hacer las cosas correctas ni por cumplir con la ley, sino por hacer las cosas incorrectas y por violar la ley. Eso te dice que el gobierno no ha priorizado. Eso da pena que nosotros tengamos que ver al gobierno en estos circos muy costosos, sobre todo, que le cuestan mucho y que la ciudadanía no tiene respuesta. Lo digo en el sentido de que este gobierno, desde que llegó, anunció, por ejemplo, en el 2021, Rafael Arias, el primer director, un Plan Nacional Estratégico de Seguridad Vial, que ya la ingeniera Claudia Francesca de los Santos había anunciado en el 2017, pero este gobierno en diciembre, el presidente de la República vuelve y anuncia un pacto por la seguridad vial, hacen un recorrido, un periplo, que nosotros lo consideramos de circo, por todo el país para hacer una propuesta, pero en definitiva no hay acciones, no hay decisiones. ¿Y cómo perciben los transportistas las restricciones de giros a la izquierda y las nuevas rutas alternas? ¿Han sido consultados o capacitados para estas modificaciones? Mira, yo, de manera particular, la federación que nosotros presidimos, el equipo técnico de nuestra federación propuso de manera pública al gabinete de transporte y al mismo Consejo Empresarial y Social, el CES, que hiciera, el Consejo Económico y Social, CES, que hiciera una mesa de trabajo con el tema del transporte. ¿Por qué? Porque el CES lo integran todas las instituciones sociales del país, todas las instituciones del gobierno importantes que tienen que ver de alguna manera o no con el tema del transporte, y que allí se consultaran sobre las medidas que ya había anunciado el ministro de la Presidencia, que eran 143 medidas, me parece, que iba a tomar el gobierno. Yo propuse eso. ¿Por qué? Porque era una forma de nosotros pensar si convenía o no convenía un giro a la izquierda, o si convenía o no convenía lo que hemos sugerido del cambio del sentido de algunas vías. No se consultó, al menos con la federación de nosotros, que fuimos los únicos que hicimos una propuesta formal con el plan Cero Tapón en Santo Domingo, una propuesta que se la hicimos al Senado, a la Cámara, por escrito, al Senado, a la Cámara de Diputados, al Intran, a la DGC, al Gabinete de Transporte, a la Presidencia de la República, a la Vicepresidencia. No se nos consultó, no se nos invitó a ninguna reunión. Aún así, viendo de afuera, entiendo que algunos giros a la izquierda van a tener que ser dejados sin efecto en algún momento. No se le puede imponer de una manera tan drástica a una población una medida de esa naturaleza, porque te va a cambiar la vida. Si tú no estás atento a los medios de comunicación y tú de repente sales a tu vida cotidiana y tú trabajas en la chulta y tienes que doblar a la izquierda y te topa con que ahora te va a meter en un tapón hasta la Tiradentes para retornar la Tiradentes y volver entonces a doblar a la derecha, eso te va a cambiar la vida. Porque tú tienes que dejar a tu hijo en la escuela temprano, porque tú tienes que dejar a la esposa tuya temprano, o porque a ti te dieron una bola, o por la razón que sea. Entonces había que consultar. El plan habla de fases, pero muchos ciudadanos no saben exactamente cuándo ni dónde empiezan los cambios. Se necesita una campaña masiva y más clara de orientación. Planes como este en cualquier ciudad del mundo y de América, los planes de tránsito no necesitan tanta difusión. Lo ejecutan los municipios o las alcaldías realmente, pero aquí tanto el tránsito como el transporte prácticamente se ha centralizado en el gobierno central, por eso tienen que participar todas estas instituciones. En la fase del plan a la cual te refieres, naturalmente participan los ejes viales principales, Kennedy, 27 de febrero, Lincoln, Churchill, las vías principales del Distrito Nacional, donde puede adoptarse prohibiciones de giros a la izquierda para hacer más eficiente el tránsito, más fluido el tránsito en esas intersecciones. Esas son medidas de bajo costo, solamente es la programación del semáforo, la disponibilidad para que este plan se haga realidad.
necesariamente tiene un papel protagónico la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte, la DGC, la cual tiene bajo su responsabilidad, fueron integrados 700 agentes con cámaras que van a estar edificando a la persona en estas intersecciones, ayudando a la aplicación de la medida. De primeras y segundas semanas serán de manera educativa y después serán con las aplicaciones de la ley. ¿Cree usted que estas medidas responden a una visión de largo plazo o son solo respuestas reactivas a la presión ciudadana? No, estas medidas fueron anunciadas precisamente en el mismo momento que se daban las medidas de coerción con el caso del YC, para desviar la atención del país, porque este gobierno lo que hace es darnos todos los días circo. Por lo menos en el Coliseo Romano daban pan y circo, pero esta gente no están dando ni siquiera pan. Entonces anuncian esa medida el mismo día que se iba a dar la medida de coerción del YC, desviando la atención, pero también anuncian la medida en un momento para que la gente crea que ha funcionado, donde los colegios están cerrados. Es decir, se supone que si los colegios están cerrados, baja el flujo, pero en realidad las medidas ni siquiera son medidas, Odalí, son anuncios, porque he escuchado al mismo director del Intran y al ministro de la Presidencia, Paliza, que ha asumido el tema, que ahora es que ellos van a consultar con los empresarios, con los sectores. Se supone que medidas como esta, de cambiar el horario, por ejemplo, el horario de trabajo, de las diferentes instituciones, primero se consultan, se investiga y luego entonces se coordina, porque ellos no han coordinado con nadie. ¿Qué nivel de cumplimiento espera usted del programa? Por ejemplo, el caso de Parquéate, considerando que muchos vehículos de transporte público suelen parquearse en lugares prohibidos. Bueno, con el tema del transporte público, eso va a ser una medida que va a ser de posible aplicación en algunos sitios, dependiendo el esfuerzo que haga la autoridad. Ahora, después que pase la cierta hora de la noche, en lo que los agentes de la DGC se retiren de la vía pública, hasta que aparezcan de nuevo a las 6 de la mañana, va a ser el caos. Y van a haber muchos inconvenientes, el gobierno va a tener que adquirir más grúas de las que tiene, y van a tener que habilitar otros centros de retención vehicular. Eso es lo que yo creo. ¿Qué planes tiene para evitar que la ciudadanía pierda confianza si las medidas no generan cambios inmediatos? Fíjate, como planificador, uno planifica y los modelos están y los modelos funcionan en todas las ciudades. En todas las ciudades donde se ejerce la ingeniería de tránsito de manera, con estos modelos funcionan. Tú puedes predecir cuál es el comportamiento de cada intersección, puede cuantificar, puede medirlo, porque primero se hicieron los estudios, es decir, no se está improvisando. Y tú no puedes decir, bueno, voy a experimentar, por ejemplo, y te hablo de otra medida, por ejemplo, la microsimulación. Cuando te hablo de microsimulación, es cuando tú aplicas este modelo en una intersección. Te hablo, por ejemplo, la Plaza de la Bandera, o la Isabel Aguiar, o el kilómetro 9, o cualquiera de esos proyectos que están haciendo, se aplicaron este tipo de modelos. En el kilómetro 9, por ejemplo, lo que conllevaba era de los 8 carriles que se formaba un embudo, que la gente ha olvidado, era ampliar a 10 carriles. Cuando se aplicaron estos modelos, que se hicieron los estudios de tráfico, se demostró que era insuficiente. Por eso tuve que en el kilómetro 9 hubo que construir 2 puentes hacia el norte de esa intersección y generar 14 carriles, que todavía no está dando la eficiencia necesaria porque hay un peatonal que está en el medio, que eso está en proceso de construcción. Nosotros esperamos que a octubre, antes de finalizar el año, pues ya este cruce peatonal esté inaugurado, para eliminar ese obstáculo que ahora mismo estrangula el tránsito. Pero es así que se planifica, así que se hace tránsito. Cuando tú planificas, Odalí, y esto lo transmito porque tu programa tiene mucha audiencia como técnico, cuando se planifica no hay temor. Así se trabaja en todas las ciudades desarrolladas. Y por eso yo te puedo decir y afirmar
que esas medidas van a funcionar. ¿Qué compromisos concretos ha asumido el sector sindical para garantizar que sus miembros apoyen y no saboteen estas medidas? No, mira, nosotros desde que el gobierno del presidente Luis Abinader se instaló en el 2020, hemos asumido un compromiso de colaboración con todos los directores que han pasado por el Intran, desde Arias, Hugo, Randolfo, Morrison, hasta y con el mismo presidente de la República. Nosotros hemos orientado a los choferes, a los miembros de las federaciones, hemos coordinado con otras federaciones más grandes como CONATRA, para que se oriente a los choferes, para que se dé cumplimiento y no se ponga ninguna resistencia a las medidas que ha tomado el gobierno. Muchas nos van a perjudicar, muchas nos van a beneficiar, pero al final, en bien de la ciudadanía, hay que apoyarla toda y hay que exhortarle a todos los transportistas y también a todos los conductores a que la cumplan. Ahora, no se ha anunciado ninguna medida con relación al tema de los motoconchistas. No se ha anunciado ninguna medida con relación al tema, que esperamos que se anuncien, al tema de la parada improvisada de los motoconchistas. No se ha anunciado ninguna medida con relación al tema de los motoconchistas infractores, que no respetan los semáforos en rojo, que no respetan ni a los agentes de la DGC. Y ese problema es peor que los parqueos, los malos estacionamientos en la calle, y es peor que todos los otros problemas. Porque son 4 millones de motocicletas que hay en la calle. ¿Cómo se están coordinando con las plataformas digitales como Waze, Google Maps, para que las rutas prohibidas y giros restringidos se reflejen en tiempo real? Sí, ya están coordinados a través del Intran. Usted ha escuchado una especialista en planificación de transporte, Alexandra Cedeño, brillante, quien está en este tema de movilidad, movilidad vial y movilidad urbana, y está coordinada con todas esas plataformas para que esto funcione de una manera correcta y de acuerdo con los cambios modernos de la tecnología existente. ¿Cuáles debilidades técnicas o legales ve usted en la implementación actual de la ley 6317 que usted mismo promovió? Mire, la ley 6317, el gobierno ni siquiera la ha empezado a aplicar en un 10%. Yo les exhorto a ellos, primero a que se lean la ley, que no se la han leído, que se la aprendan y que hagan un taller entre ellos mismos. Si no, yo me propongo de manera gratuita. Aunque yo creo que ellos la conocen, lo que pasa es que están haciendo un circo y un bulto con el tema de la ley. Las autoridades, lo que he visto del director actual del Intran cuando fue al Senado, es que ellos van a mandar 10 modificaciones a la ley 6317, una ley todavía de 8 años que no han empezado a aplicarla. ¿Qué pasa? De esas 10 recomendaciones que está haciendo el Intran, ya en la ley hay 8, es decir, que no se la han leído. Entonces, no entiendo por qué están poniendo modificaciones que ya la ley la tiene. Hay 2 de ellas que la ley no la tiene, que es declarar en rebeldía al ciudadano que no pague la multa, y eso es un absurdo, porque declarar en rebeldía significa que tú vas a mandar a todos los que no han pagado la multa al tribunal, donde ya la Procuraduría tiene una página en línea que tú puedes pagar la multa en línea con tu tarjeta, y cuando tú vayas al tribunal vas a reventar a los tribunales de miles y miles de ciudadanos, y no es que te van a meter presa, Odalí, lo único que tú vas a tener que pagar la multa ahí y te van a obligar a pagar la multa, que sería 1,000 pesos o 1,650. La otra propuesta que ellos tienen que no está en la ley es aumentar el plazo de prescripción de las multas que prescriben al año. Pero la prescripción de las multas de tránsito no es la ley 6317 que la manda a prescribir, es el Código Procesal Penal en el artículo 439. Llevarla de 1 año a 5 años, lo que va a hacer el gobierno es aumentar la incapacidad técnica y gerencial que tiene la Procuraduría de cobrar la multa. Lo que tú no has cobrado en 1 año, ¿tú crees que tú lo vas a cobrar en 5 años? Es decir, que ahí lo que ellos están es paseando el tiempo de la incompetencia para cobrar la multa. En su opinión, ¿qué medidas estructurales aún están pendientes para que el transporte público deje de ser parte del problema y que se convierta en parte de la solución? No, lo que usted dijo, las principales medidas que están pendientes son la inspección técnico vehicular,
que implica que el vehículo sea inspeccionado, que se le dé una especie de revista, lo que se hacía hasta el 2016, que fue cuando se dejó de pedir la revista. Nosotros hemos propuesto la tablilla de identificación del chofer para que el pasajero cuando aborde el vehículo vea la tablilla y vea que ese mismo conductor es el que está manejando. Y la rotulación obligatoria de todos los vehículos de taxi por la aplicación. Porque en el único país del mundo que se te aparece un Uber, que tú lo llamas por un celular, por una aplicación y no tiene identificación aquí, que tú tienes que mirar a ver si es el chofer y ver la placa, eso es un problema de seguridad nacional. Entonces aquí tenemos que corregir la falla, esa es una falla. También aquí hay que contabilizar y controlar y regular y autorizar toda la parada de motoconchos que son necesarias, porque aquí se está dando un fenómeno. Vienen 5 nacionales haitianos ilegales de Haití, consiguen 5 amigos, ya lo tienen desde antes de pisar tierra dominicana, y van a una financiera de motores y consiguen que le financien una motocicleta para pagar la diaria. Y esos 5 ciudadanos haitianos hacen una parada de motoconcho y consiguen los chalecos, los cascos, los motores. Entonces, aquí se están improvisando paradas de motoconcho toda la semana en todo el territorio nacional y no se ha tomado ninguna medida, porque las medidas parece que funcionan en un momento y cuando se mete otro tema se cae ese y así no podemos vivir. Más allá de los tapones, ¿cómo se está evaluando el impacto de estas medidas en la seguridad vial, el transporte escolar y los tiempos de emergencia? Se habló de un escalonamiento de horario. Hay una voluntad del presidente de la República. Por ejemplo, nosotros estamos dirigiendo el Sistema Nacional de Transporte Estudiantil ya con 1.871 autobuses en las 31 provincias del Distrito Nacional, lo cual ha ayudado a los padres que iban en el sector público, que iban a las escuelas a llevar a sus hijos, ya no tienen que hacerlo, o lo mandaban en motores, que también contribuyen a los accidentes y a los problemas dentro de la vía. Y el presidente ha solicitado al ministro y al Intran y a nosotros un diálogo con la Asociación de Colegios Privados para ver cómo el gobierno puede ayudarle para establecer sistemas de transporte estudiantil a los colegios privados, que en el Distrito Nacional es un gran dolor de cabeza cuando los padres van de manera individual en su vehículo a llevar a sus hijos a esos centros educativos. El gobierno, ese es un diálogo que va a iniciarse. Por último, si tuviera que rediseñar la estrategia desde cero, ¿por dónde empezaría y qué haría diferente usted? Bueno, cambiar el gobierno, porque el gobierno no ha priorizado el tema. Es decir, tú tienes 4 directores del Intran, tiene a cada uno dando palos a ciegas, no aciertan una. El Intran no sale de escándalo en escándalo. El gobierno no tiene nada que mostrar en la movilidad, en el transporte, en el tránsito, en la seguridad vial. Ha fracasado, ha hecho una contrarreforma. Incluso los planes, los proyectos y los programas que venían de los gobiernos anteriores lo han desvirtuado todos. Es decir, este gobierno realmente se ha quemado, ha sacado un 0. Yo creo que no hay, para mí que tengo 20 años en el sector, no tengo ninguna expectativa, porque todo lo que han hecho es anuncio, palazo, Picasso y simplemente anuncios, pero realmente respuestas y soluciones que no las esperemos, porque lo que están anunciando ni siquiera es un paliativo. Bueno, gracias a nuestros panelistas por darnos estas perspectivas de un tema que la ciudadanía necesita sin dudas mucho más información. Muchas gracias y seguimos con el programa. Para denuncias o hacer contacto con nosotros, escríbenos a todalaverdadvtv32@gmail.com. Bueno, y hasta aquí esta entrega de Toda la Verdad. Gracias por acompañarnos una vez más en este espacio donde decimos verdades incómodas y hacemos los debates necesarios. Nos encontramos en la próxima edición con más investigaciones, más voces y más preguntas
que el país necesita escuchar. Mientras tanto, no dejemos de observar, cuestionar y exigir. Buenas noches.